Bienvenido a mi relato de terror. En esta ocasión te relataré una historia sobre una niña que no creía en duendes y que de muy mala manera se topó con una realidad más terrorífica de lo que imaginaba. ¿Te atreves a escuchar toda la historia? No olvides suscribirte y dejar tu like. El duende de la casa abandonada. Mi relato de terror ocurrió cuando era una niña, tenía 9 años y nos habíamos cambiado de casa. En aquel momento era hija única, ahora tengo 2 hermanos, y la vida de mis padres giraba en torno a mí. No era una niña caprichuda, pero sí era algo egoísta, cosa que se me quitó al tener hermanos. Donde nos mudamos, era una zona que tenía algunas casas abandonadas, no porque fuera un lugar inseguro, sino porque en aquella zona se acostumbraba que las personas se fueran a los Estados Unidos a vivir o a trabajar temporalmente, y era muy común ver casas a las que los dueños nunca regresaban. Casi en la esquina de la calle donde vivía, estaba una de esas casas abandonadas, era de 2 pisos y con un terreno grande. La leyenda local decía que el dueño no había regresado porque su esposa, que se había quedado a vivir en esa casa, había fallecido, y él no quería regresar a un lugar que le daba malos recuerdos. ¿Verdad o mentira? Aquella casa estaba abandonada, y hasta las puertas se habían llevado algunos ladrones. Muy pronto me hice amiga de un grupito de niños de la zona, que estaba compuesto por niños y niñas, y aunque en ocasiones nos dividíamos, y los niños se iban por un lado y las niñas por el otro, en otras jugábamos todos sin importar nada. Platicando con ellos, es que me cuentan la historia de la casa abandonada, y en esa charla agregaron un dato que me impresionó. Me dijeron que la casa tenía duendes dentro, que ellos los habían visto y que además eran duendes malos. Por mi edad, por supuesto que les creí de inmediato, pero mis padres, cuando les platiqué sobre la casa, me dijeron que eso no era cierto, que los duendes no existían y que solamente lo habían dicho para asustarme. Durante el día, mientras estábamos de vacaciones, jugábamos cerca de la casa, y en una ocasión los niños dijeron que deberíamos entrar, las niñas no queríamos, pero nos convencieron, y el grupito de 8 niños entramos a la casa. Nunca antes había entrado. Me sorprendió ver que aquella casa estaba completamente en ruinas, todo destruido y pintarrajeado con grafitis sin sentido, y en ninguna parte de la casa había puertas, se las habían robado mucho tiempo antes. Una amiga y yo subimos tomadas de la mano a la parte alta de la casa, y los demás niños se habían quedado en la parte baja. En todos, pero más en mí, había una cierta expectación. Yo quería ver un duende, quería ver su cuerpecito y su ropita, era algo que me emocionaba y a la vez me daba miedo. Entramos a una habitación, y fue entonces que escuchamos un ruidito lejano, como vocecitas y pasos afuera de la habitación. Mi amiga y yo nos quedamos mirando hacia la entrada del cuarto, pero no sucedió nada. Entonces, al salir de la habitación, miramos una silueta correr y esconderse dentro de otra habitación, era un poco más pequeña que nosotras. Ninguna de las dos miró con claridad lo que había pasado, por eso, cuando después de bajar corriendo y gritando, les contamos a los niños lo que había pasado, ninguno nos creyó. Los otros niños decidieron subir pese a nuestra recomendación de que no lo hicieran. Nosotras subimos con ellos, y recorrimos la parte alta de la casa, y en ningún lugar encontramos algo que indicara que había duendes. Le conté a mis padres, que me recomendaron no volver a entrar, porque era un lugar peligroso y algún malhechor podría esconderse dentro. Pero me dijeron que lo que vi fue producto de la sugestión, o que algún animal había estado dentro de la casa y había salido por alguna ventana, ya que ninguna de las ventanas tenía vidrios. Y una tercera opción, me dijo mi madre, era que otro niño solamente nos quería asustar. En esa época, yo le creía casi todo a mis padres, y también a la maestra, pero más a mis padres, y fue por eso que pensé que la mejor opción era que algún niño nos había querido asustar. Por eso yo quería volver a entrar a la casa, porque quería que otra vez me quisieran asustar para saltarles encima y asustarlos a ellos. En una de esas ocasiones que entramos a la casa para jugar, yo estaba con una amiga en la parte baja de la casa, estábamos jugando a que era nuestra casa y ella era la mamá y yo la hija, y cuando escuchábamos el griterío en la parte alta de la casa, mi amiga decía que sus otros hijos estaban algo alocados. De pronto, los gritos de la parte alta de la casa cesaron, todo se quedó en calma, y a nosotras se nos hizo un poco raro. Entonces,
escuchamos que gritaban y comenzaban a correr. Salimos de la cocina y los vimos bajar las escaleras corriendo. Mi amiga y yo no entendimos, así que nos unimos a la estampida y también gritábamos como si supiéramos por qué. La huida no se detuvo al salir de la casa y estar en el patio, continuó hasta llegar a la calle y pasar algunas casas. Estando lejos de la casa abandonada, los niños nos dijeron que habían visto a un duende, que era horrible y que los había querido atrapar. No todos los niños lo vieron, solamente 2, por lo que yo cuestioné su veracidad. Pero ellos juraban que dentro había un duende, y que era malvado. De todos los niños del grupo, posiblemente fui yo la única que no les creyó, y fue por eso que yo quería seguir entrando a la casa abandonada y los demás niños no. Durante los días siguientes solamente mirábamos a la distancia la casa, y aunque yo insistía en que entráramos, los demás niños no querían. Los 2 niños que afirmaban haber visto al duende, seguían manteniendo su historia, y no cambiaban nada de su relato. Por supuesto que cuando le conté a mis padres, me dijeron que todo era mentira, que esos niños solamente nos querían asustar, y amparada por las palabras de mis padres, yo tenía la convicción de volver a entrar a la casa abandonada, y demostrarles a todos que no me habían asustado. Al día siguiente, y a la luz del día, les dije que entraría sola a la casa, que no me habían asustado y que no evitarían que volviera a entrar ahí. Los niños me pidieron que no entrara, que no estaban jugando, que todo era real, pero no les creí, y ante su mirada atónita, entré a la casa abandonada. Fue justo cuando di el primer paso dentro que me arrepentí, estaba aterrada, no quería ver a ese duende y en todo momento pensaba que esos niños decían la verdad. Les había dicho que subiría al segundo piso y desde la ventana rota los saludaría. Y mientras daba más pasos dentro, más me arrepentía de mi tonto valor. Subí las escaleras, y ponía atención a cada sonido que se escuchaba, quería salir corriendo, pero no quería quedar como una cobarde. Al estar en la parte alta, puse atención, pero no escuché ni vi nada, miré la habitación donde la sombra se había escondido la otra ocasión, y recordé que era esa la habitación a donde tenía que entrar y saludarlos. Caminé hacia ese cuarto, y me asomé cuidadosamente al interior, no había nada, todo estaba sucio, pero no había duendes ni nada más. Entré, y corrí hasta la ventana, entonces los saludé, y me dijeron que ya me bajara. Les sonreí, y les dije que quizás me iba a quedar a vivir ahí. Pero al dejar de asomarme por la ventana, salí corriendo de ese cuarto y de esa casa. Al estar afuera, noté sus rostros asustados, me dijeron que justo antes de que yo me asomara para saludarlos, en la habitación de al lado se había asomado el duende, que no lo habían visto bien, porque solamente había asomado hasta sus ojos, y que estaba enojado. No les creí, pensaba que seguían tratando de asustarme, así que, en un acto de estupidez, decidí volver a entrar y demostrarles que no había ningún duende. No sé por qué dije eso, y no sé por qué volví a entrar, pero lo hice, y otra vez estaba aterrada mientras daba algunos pasos dentro de la casa. Escuchaba que los niños me gritaban que saliera, que no estaban jugando, pero mientras más decían eso, más creía que solamente me querían asustar. Antes de subir las escaleras, escuché un ruido proveniente de la cocina, que estaba detrás de mí, y miré una pequeña sombra que salía de ella, no quise mirar y comencé a subir con rapidez. Escuché una especie de gruñido que nunca antes había escuchado, no era un perro y tampoco era un gato, miré de reojo, y noté que un ser pequeño corría hacia mí. Grité, y corrí subiendo el tramo que me faltaba. Entré a la habitación que daba a la calle y a mis amigos, y al asomarme afuera, me asusté al ver que no estaban, el patio estaba vacío. Salí de la habitación, y parado en el último escalón, estaba un ser pequeño de medio metro de altura, con las ropas viejas y extrañas, completamente diferentes a las nuestras, como si la ropa estuviera hecha con hojas y plantas. Aquel ser era horrible, su rostro era algo deforme, no parecía una persona pequeña, era como un pequeño monstruo que con sus dientes afilados quería hacerme daño. Aquel ser estaba a menos de 2 metros de distancia, y cuando se abalanzó hacia mí, corrí de regreso a la habitación, gritaba asustada, y me volví a asomar por la ventana, pero afuera no había nadie, ni por la calle pasaban personas. El duende, molesto y gruñendo, entró a la habitación,
Yo me acurruqué en una esquina y rezaba lo que recordaba, porque en ese momento mi mente estaba nublada y no recordaba bien los rezos. El duende caminó hacia mí, y humedecía su boca a cada paso que daba. Cuando ese ser estuvo a menos de 1 metro de mí, escuché que los niños le gritaban que me dejara en paz. Ellos estaban en la entrada del cuarto, y comenzaron a lanzarle piedras al duende ese. Aquel ser, al mirarlos y ser bombardeado por las piedras, corrió a esconderse con una velocidad sobrehumana, y solamente miramos su sombra salir del cuarto. Los niños y las niñas estaban ahí, aún con piedras en las manos, y me ayudaron a levantar y salimos corriendo de esa casa. Salí llorando de esa casa, no tanto por ser casi atrapada por ese duende, sino porque me había causado mucha emoción ver a mis amigos ayudarme, habían entrado y se habían enfrentado a ese duende por mí, y eso era lo que hacía que llorara sin control. Después de calmar mi llanto, hicimos la promesa de nunca más entrar a esa casa, y la cumplimos, nunca más entramos. La casa fue comprada años después, y los nuevos dueños dicen que en algunas ocasiones las cosas no están donde las dejaron, que cambian de lugar. Cuando les dijimos que había un duende en esa casa, ellos dijeron que los duendes no existen. Solo el tiempo les hará ver su error, como lo hizo conmigo. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.